As you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Creo que no hay nadie que haya pinchado en este vídeo que no conozca la historia. El aclamado director Hideo Kojima trabajó a toda prisa para sacar Metal Gear Solid 5. Supuestamente también usó parte del dinero para trabajar en una demo conceptual llamada PT, que en realidad era su manera de hacer público un pitch para una nueva entrega de Silent Hill. Kojima fue despedido de Konami, la empresa que lo vio crecer desde Penguin Adventure, y con ello se iniciaba una etapa de separación, pero también de expectativas. ¿Qué podíamos esperar de Kojima ahora que había abandonado el hogar que le vio crecer? Y el 14 de junio de 2016 por fin tuvimos una respuesta. Durante la conferencia de Sony en el E3, el misterioso teaser nos dejaba con muchas preguntas sobre qué era exactamente lo que nos estaba proponiendo. ¿Otro juego de sigilo y espionaje como Metal Gear? ¿Un juego de terror como PT? En el E3 del siguiente año, Kojima fue preguntado por el estado del juego, que ya se encontraba en alfa. Echaba a andar un proyecto que tenía que ser, a la fuerza, distinto a todo lo que había venido antes, pero también una continuación, en cierto modo. Algo que uniera, como una cuerda. Para diciembre de 2015, Kojima y su equipo ya habían formalizado el divorcio con Konami, formándose como un estudio independiente, aunque bajo el enorme brazo protector de Sony. Bajo la intercesión de Mark Cerny, la compañía se hizo con Decima, el motor de desarrollo de Guerrilla Games que satisfacía el interés de Kojima por crear entornos hiperrealistas. La historia que Kojima llevaba rumiando años ya tenía sus ecos en Metal Gear Solid 2, que, apuntó Tim Rogers en un famoso ensayo, era un reflejo del amor de su autor por la literatura de Kobo Abe. Nos pone en la piel de Sam Porter Bridges, un porteador al estilo de los Boka japoneses que tienden a acumular su carga en la espalda en torres de paquetes, un sistema de gestión de inventario y de recorrido del entorno que supone una golosa propuesta para cualquier diseñador de videojuegos. Tomando inspiración del diverso pero agreste paisaje de Islandia, para presentar esta América destruida, el equipo trabajó sin descanso para garantizar que esta nueva empresa ofrecía un producto a tiempo. Sin embargo, la huelga de actores de voz de 2017 le supuso un pequeño retraso. En mayo de 2019 se anunció su salida para noviembre de ese mismo año, con una mayor explicación de las mecánicas principales del juego que se alejaban del militarismo y el combate, lo que supuso en una primera instancia una pequeña decepción para muchos fans de la obra previa de Kojima. La insistencia de Kojima de que esto se trataba de un nuevo tipo de juego, el Strand Game, se recibió con bastantes burlas. Aunque Sony podría haber mantenido la exclusividad, es obvio que Kojima Productions querría aportar el juego a todas las plataformas posibles para conseguir la mayor rentabilidad por su obra. Anunciada una versión para PC que fue promocionada en el programa de Conan O'Brien, que también hacía un cameo en el juego, saldría en julio de 2020. Le seguirían una versión para PS5 en 2021 y otra para iOS y Mac en 2022. Estas dos últimas bajo el nombre de Director's Cut, algo con lo que ni el propio Kojima parecía muy contento, pues entendía que era más una expansión o un parche con novedades, aunque este fuera a ser una versión definitiva a la que todos conocemos. Dicha versión resolvía algunas de las quejas durante su lanzamiento, permitiendo saltarse algunas de las cinemáticas de las tareas repetitivas, mejoras gráficas, soporte de DualSense, contenido exclusivo entre las distintas versiones con crossovers de Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 o los juegos de Valve, un circuito de carreras, una catapulta de carga o un encargo final en una factoría abandonada. El juego comienza con una cita de Kobo Abe, que Kojima ha relacionado como la principal inspiración de este proyecto, la posibilidad de crear herramientas que tengan una función social. La voz de Norman Reedus habla de las distintas explosiones que dieron lugar a la vida tal y como la conocemos, y este cariz recurrente de la existencia es uno de los temas principales a los que volveremos, como las distintas extinciones masivas. El ciclo de la naturaleza, constructivo y destructivo, será nuestra constante. Comenzamos con Sam Porter Bridges, un mensajero en ruta por una América devastada, huyendo de un inminente declive, que es el nombre que recibe la catástrofe de este futuro en el que nos encontramos.
un proceso climático de aceleración del tiempo donde los espíritus de los muertos aparecen como depredadores de los vivos. Sam tiene un fortuito encuentro con Fragile, una mensajera de otra compañía que se cruza en su camino. Buscando refugio, Sam se encuentra con Fragile de nuevo y ambos sobreviven a un ataque de los espíritus, denominados BTs, o según la tradición española, entes varados, simplemente aguantando la respiración. Aguantar la respiración al pasar delante de los cementerios es una extraña superstición que comparten tanto tribus indígenas americanas como los Dakota u Ojibwe, así como los Kohanim judíos ortodoxos. Se suele articular como una manera de evitar la miasma, el efluvio maligno que emerge de los cuerpos corruptos, o también como una forma de respeto hacia los espíritus, para evitar que sientan envidia de nuestro aliento de vida. Y lo peor de todo es que esto lo sé porque es exactamente lo mismo que puedes hacer en Deadly Premonition. Tras las debidas presentaciones, Sam y Fragile conversan. Así descubrimos que ambos tienen un nivel de extinción, es decir, distintos grados por los que pueden interactuar con los espíritus. Sam es capaz de sentir su presencia, pero Fragile puede incluso verlos. Un motivo visual recurrente serán las manos. No solo marcan las huellas de los espíritus y remiten a las pinturas rupestres como la Cueva de las Manos en la Patagonia, también supone la idea principal de nuestras extremidades ambivalentes, como una cuerda y un palo, válidas para unir o abrazar tanto como para golpear. Fragile nos ofrece un criptobio, pequeñas criaturas comestibles que restauran nuestro riego sanguíneo. Los declives que están teniendo lugar aumentan la velocidad de envejecimiento, entre otros muchos efectos temporales. Finalmente tomamos pleno control del juego. Manejar a Sam supone ser muy consciente de los distintos niveles de altitud y del tipo de terreno, la resistencia a las corrientes de los ríos, la inclinación de las pendientes, nuestro nivel de carga y cómo está balanceada. En cada ruta nos encontraremos siempre con paquetes abandonados y con un destino escrito, a veces de los propios NPCs del juego, otras de distintos jugadores. Alcanzamos nuestro primer destino, Central Knox City. Su atmósfera metálica, fría y asolada nos recuerda que las ciudades ahora existen subterráneas para evitar el declive. Nos recibe un holograma de Mama, una joven científica responsable de la red quiral que une las comunicaciones de las pocas ciudades que quedan en pie. Nuestro nuevo encargo serio viene de la mano de Igor. Tiene un asunto urgente para nosotros, un cadáver que llevar a la incineradora. En un mundo donde los espíritus de los muertos crean tanto caos, no es bueno tener a un muerto cerca por mucho tiempo. Igor necesita a alguien como Sam con la capacidad de percibir a los BTs para llevar al cuerpo hasta allí. Igor usa su propio método para reconocer la presencia de BTs, un BB, es decir, un feto de una madre en muerte cerebral, concebido expresamente para ver el más allá y el que se conecta mediante su traje. El Odradek, nombrado por una criatura de un cuento de Kafka, es el radar que alerta de las dificultades del terreno así como de los BTs. De camino a la incineradora, una grave tormenta vuelca la furgoneta, se lleva el cadáver y los espíritus matan al conductor y a Igor. Sam, en un intento desesperado, se hace con Vivi. Se despierta en una playa, un microuniverso alternativo exclusivo de cada persona, y gracias a su particular nivel de extinción puede ser repatriado, es decir, devuelto a la vida. Desde que se ha conectado a Vivi, Sam empieza a recibir recuerdos del feto, en concreto de una figura que parece ser el padre del mismo, Clifford. Cuando Sam mira a su alrededor no queda nada de Central Knox City, solo un enorme cráter, en forma de huella de mano. Sam se despierta en una habitación subterránea con unas esposas en su muñeca. Frente a él se presenta Deadman, un antiguo forense que forma parte de Bridges, una organización empeñada en reconstruir los Estados Unidos y la civilización mediante conexiones con la red quiral. Se encuentran en Capital Knox City, en la costa este. Deadman no está aquí, es tan solo un holograma, y nos pide que llevemos un paquete de morfina a la presidenta de los Estados Unidos, Bridget Strand, que ha pedido expresamente que seamos nosotros quien se lo llevemos. Nos adentramos más en Capital Knox City para descender a la base de Bridges y el movimiento reconstruccionista. Entregamos la morfina a Deadman, ahora en carne y hueso. El forense nos pide que vayamos a ver a la presidenta Bridget para despedirnos. Al fin y al cabo, es nuestra madre. Al lado de la convaleciente se encuentra Die Hartman, director de Bridges y quien nos introduce al instante. Bridget y Sam tratan de hablar y la presidenta le recuerda a su hermana, Amelie, que partió hace 3 años hacia la costa oeste en una expedición para volver a reconstruir los Estados Unidos. Antes de morir,
Bridget nos pide que sigamos los pasos de nuestra hermana y nos recuerda que nos estará esperando en la playa. Die Harman nos pide que sigamos la voluntad de la presidenta y le ayudemos con Bridges. Reacio, Sam acepta cuando su primer encargo consiste en deshacerse del cuerpo de su madre, trasladándolo al incinerador antes de que provoque otro declive. Que nuestra verdadera primera misión sea enterrar a nuestra madre es una buena muestra del poder evocador de este juego. Hoy cumples 7 años. Ya eres un hombre. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre. El elemento más obvio es que esta es una peregrinación de duelo, igual que acompañar el cortejo fúnebre hasta un cementerio. Pero quizás esté mucho más próximo a la supuesta práctica japonesa del ubasute, que según una parábola budista consistía en llevar a cuestas a una anciana enferma o moribunda y abandonarla en las montañas para morir en soledad. A medida que nuestro mapa se amplía, la necesidad de crear rutas señalizadas se hace más importante, sobre todo porque vamos a requerir de la ayuda de estructuras que podremos construir más adelante, pero que ya figuran en nuestro mapa bien por parte de NPCs o de otros jugadores con cuyas partidas podemos sincronizarnos brevemente y compartir recursos. Este espíritu de colaboración o de multijugador asimétrico trae a la memoria juegos como Journey o Dark Souls, pero inevitablemente no puedo más que enlazarlo con el famoso Final E de Nier Automata, donde para vencer la última barrera necesitábamos la ayuda de todos los otros jugadores que habían sacrificado su partida. Este primer capítulo marca bien cuál va a ser el loop principal del juego: recibir un encargo, trazar una ruta, recorrerla tratando de minimizar cualquier daño y superando obstáculos y entregar nuestro paquete. Solo que en esta primera ocasión nuestro paquete es el cuerpo de nuestra madre, lo que registra la extraña mezcla de desolación y, sin embargo, vitalismo del propio juego. Una vez en el incinerador resulta que tenemos otra carga por quemar. Se trata de BB-28, el mismo que había usado Igor y que nos salvó la vida. Oportunamente, una nueva tormenta de declive empieza a caer, lo que da a Sam la excusa para negarse a quemar vivo a Bibi y usarlo para defenderse de los BTs. Nuestra mejor oportunidad es buscar una ruta larga que rodee el evento y evitar así a los espíritus. De vuelta a Capital Knox City, convencemos a Deadman de que no podemos sacrificar a BB-28. Cuando Sam era niño, su hermana Amelie lo llevó a su playa y le entregó un atrapasueños para recordarle que siempre estaría con él cuando lo necesitase. Nos despertamos de nuevo en la habitación subterránea, ahora con la posibilidad de explorar al detalle. Aquí recibimos figuritas por cada personaje o enemigo que vayamos a enfrentar. También veremos nuestros trajes y armas expuestos. Podemos ducharnos o ir al baño y recibir a cambio granadas hechas con nuestro sudor, sangre, orina y heces, que servirán para ahuyentar a los BTs. Die Harman nos convoca en el despacho oval. El holograma de Amelie quiere hablar con nosotros, ahora que ella es la nueva presidenta, y convencernos de seguir con el proyecto de reconstrucción que ella empezó. Amelie explica que consiguieron llegar hasta la costa oeste, a Edge Knock City, pero su grupo fue atacado por Homo Demens, una organización terrorista. Ahora Amelie se encuentra secuestrada. Nuestra misión será hacer encargos mientras vamos creando rutas entre las distintas ciudades de aquí a la costa oeste, integrándolas en la red Kiral con nuestro Cupid, un dispositivo de activación de la red. Sam no está muy convencido de que la tecnología y una mayor conexión e interdependencia sea la salvación. Deadman aparece para hacernos entrega de BB-28 y que nos ayude a cumplir la misión. Esa noche, Sam sueña o es convocado por Amelie, que insiste en que venga a buscarla a la playa, en Edge Knox City. Esta primera región de la costa este es relativamente pequeña pero muy interesante. No hay mucha altitud y los ríos no son muy profundos, además el terreno no llega a ser muy escarpado, pero varias zonas contienen BTs o campamentos de mulas, antiguos portadores que se volvieron locos y ahora roban la carga de otros portadores. Nuestras primeras paradas nos servirán como tutorial para entender cómo construir y mejorar estructuras para superar obstáculos. También aprendemos que nuestra carga se deteriora no solo por los golpes fortuitos, sino también con el declive, lo que requiere que usemos aerosoles para repararla y, para ello, recoger cristales quirales. Cuando llegamos al centro de distribución del oeste de Capital Knox City, nos piden que llevemos una carga a una granja eólica, donde tenemos que pasar a través de un bosque lleno de BTs. Cada nueva zona integrada en la red Kiral supone que tendremos acceso a las estructuras construidas por otros jugadores, así que mientras que atravesar por primera vez el bosque es un desafío, el viaje de vuelta se vuelve más sencillo con la ayuda de esas estructuras presentes. Además de la misión principal o de las cargas perdidas, también podemos hacernos cargo de entregas estándar, que aumentan nuestra afinidad con los distintos puntos de entrega, recompensándonos con una estrella que llevar en nuestro uniforme. Por si fuera poco, la mayoría de los centros de distribución cuentan con un campo de tiro,
lugares de práctica para el combate en el juego que inevitablemente recuerdan a las Beer Missions de Metal Gear Solid. Son bastante adictivas, y cuando empecé el juego originalmente en 2022, me pasé un buen tiempo tratando de completar todas estas misiones opcionales en lugar de centrarme en la historia principal. No sabía entonces que estaba haciendo algo completamente contrario a la filosofía del juego, aunque en mi defensa me explicaré más adelante porque conviven elementos antagónicos en esta obra. Tras descubrir que Geoff Keighley ha conseguido un cameo en este juego, tenemos por misión recuperar una carga de un campamento de mulas en una antigua instalación abandonada. Tratando de ser más listo que el propio juego, decidí que en lugar de las rutas obvias, escalaría la montaña por detrás hasta la cúspide y descendería en cuerda hasta mi objetivo. En lo alto de la montaña descubrí un cementerio que no es relevante, pero que os pido que os guardéis en la memoria para el final de este viaje. Por supuesto, mi plan falló estrepitosamente, pero al menos nos hicimos con la carga de la instalación si bien no hemos podido entrar aún. De hecho, aquí es donde me quedé en 2022, haciendo varias misiones secundarias y conectando toda esta zona. No es hasta que lo recuperé este verano de 2024 cuando supe que hay otro encargo que permite volver a las instalaciones y abrir la puerta para recuperar ciertos datos de ese laboratorio. Allí encontramos una fotografía de una mujer con una niña y junto al que parece ser otro porteador, pero dejemos esto de lado por un momento. A medida que avancemos en la conectividad de la zona, recibiremos nuevos utensilios como un exoesqueleto para llevar más carga o granadas hechas con nuestra propia sangre. Casi para obligarnos a usarla tenemos nuestro primer contacto con un jefe BT. No es muy difícil y además tenemos ya todo lo necesario para sobrevivir en la aventura, con lo que ponemos rumbo a Port Knox City, la última parada de la región oriental. Por el camino conocemos al músico, el primero de los preparacionistas, gente que se ha aislado de la sociedad y que, incluso si recibes varias entregas nuestras, se negarán por principio a unirse a las Ciudades Unidas de América y a la Red Chiral. Tendremos que convencerlos con entregas concretas o alcanzando un cierto nivel de afinidad. De camino a Port Knox City, un grupo de BTs cubre el único sendero accesible, por lo que tenemos que ser muy cautos. Es la última prueba antes de que podamos gozar de la mayor libertad que nos va a conceder el juego. Al llegar conocemos a Victor Frank, el hermano de Igor, que reconoce a BB-28 al instante por el llavero con un astronauta que cuelga de su cápsula. Así se entera de que su hermano ha muerto. Él nos informa que no tenemos barcos para cruzar a la región central dado que los terroristas sabotearon toda la flota de Bridges. El único barco en funcionamiento pertenece a la compañía rival, Fragile Express, aunque es un barco de mercancías y no de pasajeros. Si descansamos antes de dirigirnos al puerto, tenemos un pequeño flashback de BB, con Clifford regalándole el llavero de astronauta. Al salir al exterior tenemos un encontronazo importante, nada menos que Hicks, que se presenta como nuestro principal némesis, un terrorista capaz de invocar a los BTs para que luchen por él. Sus intenciones, metas y su fijación con Sam no están claras en un comienzo, pero en el momento presente tenemos que hacer frente a un nuevo jefe BT. No disponemos de muchas armas, pero por suerte el juego disemina al azar varias granadas hemáticas para que no nos veamos en una situación desesperada. Vencemos a la criatura, pero sin rastro de Hicks. Mama nos advierte de que no podemos llevar cargas de una región a otra antes de cruzarnos de nuevo con Fragile. Resulta que ella conoce a Hicks y tiene una historia con él en el pasado. Durante el viaje en barco está dispuesta a contárnoslo todo, pero Sam cae dormido y tiene otro encuentro con Amelie. Así volvemos a ver cómo recibió su atrapasueños y Amelie explica que trajo a Sam hasta su playa, pero ella no puede usarla para salir de su cautiverio. Cuando despertamos, el viaje ya ha terminado y Fragile nos deja a nuestra suerte. La región central es la más grande y la mayor parte del juego, donde disponemos de una mayor libertad que se incrementa a medida que desbloqueamos zonas y herramientas. Originalmente era un terreno de Fragile Express que suministraba a Lake Knot, South Knot y Middle Knot City. Eso fue hasta que hace un año destruyeron esta última dejando solo un gigantesco cráter. South Knot City también sufrió un ataque, aunque sobrevive parte de la ciudad. Como no podemos depender de las instalaciones de Bridges, necesitamos una licencia de Fragile para operar entre los refugios más pequeños de preparacionistas y así trazar una ruta de Red Chiral poco a poco. Sam descansa en Lake Knot City y volvemos a ver un recuerdo de Sam niño en la playa con Amelie, donde le explica que ha tejido un quipu para ella. Fragile nos despierta dispuesta a entregarnos la licencia que necesitamos. También nos explica que utiliza su paraguas para viajar a su propia playa, con ello teletransportarse en nuestro mundo, lo que significa que hemos desbloqueado el modo de viaje rápido entre las distintas instalaciones del juego. Unir a los primeros preparacionistas no es especialmente difícil y además nos permite ver a Junji Ito por aquí. Ayuda bastante que podemos usar recursos para ir,
poco a poco aportando al asfaltado de una carretera que, con vehículos, hará que las entregas en esta zona empiecen a ser un simple paseo. Esa sensación de ir poco a poco devolviendo las conexiones entre los distintos personajes y además haciéndolo con ayuda de otros jugadores es el punto álgido de todo el juego. El entorno volcánico de esta región permite diferentes accidentes geográficos. Podemos bañarnos en aguas termales para recuperar la salud o tirar mercancía contaminada en un cráter. Cuando hayamos convencido a 3 preparacionistas, Die Harman nos dice que Lake Knox City ha perdido un importante servidor que contiene información sobre un nuevo sistema de entrega. Nos dirigimos hacia el campamento de mulas donde se encuentra el servidor y aquí nos damos cuenta que, a medida que mejoramos nuestra propia equipación, ellos hacen lo mismo. Y en un mapa tan grande como este no dudan en usar vehículos para llegar a atacarnos en cuanto alguien da la alarma. De vuelta a Lake Knox City con el servidor, se nos ofrece una misión de entregar una pizza a un refugio cercano. Poco sabemos del cliente, Peter, ya que no se nos presenta ni le vemos la cara, pero parece obsesionado con las pizzas y con entregarlas en el menor tiempo posible, algo para lo que esta misión es un tutorial, hacer entregas con límites de tiempo. El servidor que recuperamos antes es un estudio de un modelo de bot porteador, muy útil para dejar que hagan encargos pequeños por nuestra cuenta, aunque atroces cuando su sistema de pathfinding es incapaz de seguirnos por terrenos muy escarpados. Die Harman nos pide que llevemos el prototipo hasta South Knox City y lo integremos en la red Chiral. Bastante chupado con todo el tiempo que hemos pasado reconstruyendo carreteras. En el centro de distribución al sur de Lake Knox City nos recibe Edgar Wright, y ahora disponemos de los bot porteadores. Cuando Sam se va a descansar a su habitación, Fragile está allí usando la ducha. Allí aprovecha para explicarnos cómo Higgs tenía el monopolio del reparto en la costa oeste y pidió colaboración a Fragile, solo para hacerse con sus pases y empezar a sabotear los encargos. Cuando Higgs quiso usar una bomba termonuclear en Middle Knox City, Fragile quiso impedirlo. Tras conectar una estación meteorológica, el medio oeste americano se nos abre, con lugares como una granja que usa el declive para acelerar el proceso de crecimiento de los cultivos. A partir de aquí el terreno se vuelve más rocoso y con grandes simas, hacia otros preparacionistas aún más aislados, que nos pedirán que nos desahogamos de encargos contaminados tirándolos a un pozo de brea, o que traigamos desde lejos a una persona cercana a ellos que no puede hacer el camino sola. No todos los refugios que hay en el mapa son obligatorios, algunos incluso están particularmente escondidos, como esta aparición de Conan O'Brien como un cosplayer, o nada menos que Sam Lake, el mismísimo Max Payne, como un repartidor veterano desencantado de Bridges. I had a dream of my wife. She was dead, but it was all right. En uno de los encargos principales, un más que sospechoso operario de Bridges nos ofrecerá un nuevo paquete sin clasificar para South Knox City. Leyendo la descripción queda claro que es una bomba termonuclear. Si vamos directos hacia nuestro destino, la bomba estallará nada más cruzar las puertas de la ciudad. Pero si descansamos, por ejemplo, en el centro de distribución al sur de Lake Knox City, Fragile hará acto de presencia. La bomba también explotará si nos alejamos de ella demasiado, así que la única opción es dejar que detone en un pozo de brea. Fragile nos explicará entonces cómo después de que ella misma accidentalmente llevara un explosivo similar, que destruyó Middle Knox City, trató de robar la bomba dirigida a South Knox City solo para ser capturada por Higgs y obligada a teletransportarse y abandonar la bomba condenando a toda la ciudad, o correr bajo el declive sin ropa, lo que le confirió el cuerpo de una anciana. Fragile le pide a Sam que, si se llega a enfrentar con Higgs, lo mantenga vivo para que ella misma pueda consumar su venganza. Conectamos a South Knox City a la red y Amelie parece querer decirnos algo, pero un pico en la red Chiral interrumpe la comunicación. Una tormenta ha empezado en el exterior y el viento pronto absorbe a Sam y a Bibi. Cuando Sam se despierta se encuentra en otro tipo de playa, unas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Clifford Unger controla a 4 soldados muertos en su intento por buscar a su Bibi, lo que implica que el juego toma ese cariz de combate lineal y bélico que se asociaría a un juego mainstream más convencional. Toda esta sección depende de recopilar y gestionar bolsas de sangre para curarnos con transfusiones o armas de combate para derrotar a los soldados y no dejar que Clifford se aproxime. Es una sección bastante corta, lo que va a ser habitual en los posteriores capítulos a medida que el juego tome la velocidad para, aunque no lo parezca, aproximarse a su final. Cuando consigamos salir de esta pesadilla, que parecía haber durado horas, tan solo han transcurrido unos segundos frente a South Knox City. Mama se comunica con nosotros pidiéndole que le hagamos una visita. Su laboratorio se encuentra por aquí cerca. Mama vive en aislamiento debido a su condición.
El bebé que esperaba, muerto antes del parto, se mantiene unida a ella como un BT después de que el techo del hospital donde iba a dar a luz se derrumbase sobre ella. De hecho, el laboratorio está construido sobre el propio hospital, mostrando cómo todavía no ha superado la experiencia. En cualquier caso, nos convoca ahí para hablar de la tormenta. Parece que este fenómeno llevó a Sam no solo a otra playa, un espacio de transición, sino también a otra época. Y la causa, el aumento de la red quiral. La misión que debemos obedecer parece tener consecuencias imprevistas en el clima, y no hay muchas alternativas. Mama nos ofrece un nuevo Cupid con el que activar la red quiral, ahora con ciertas limitaciones, pero se trata solo de hardware. El software está en posesión de su hermana gemela Logne, que vive en la escarpada Mountain Knock City. Llegar a este nuevo destino no estaría fácil. La ruta más directa supone escalar una enorme montaña, así que tendremos que dar un largo rodeo para que la red quiral pueda integrarse oportunamente, con 2 paradas nuevas. Pero antes recibimos una llamada de socorro para rescatar otro porteador herido y llevarlo a un centro de distribución. Los campamentos de mulas ahora han dejado sitio a campamentos de terroristas muy agresivos que conviene evitar por completo. Al llegar a un centro de distribución al norte de Mountain Knock City, Sam tiene una visión de la playa Amelie y cómo Higgs aparece para, aparentemente, matarla y robarle su Kipu. Al despertarse, el holograma de Amelie se encuentra allí, alertando que Higgs ha llegado a Edge Knock City. Cuando Sam le pregunta acerca de su Kipu, Amelie elude responder. Mountain Knock City está sufriendo la extraña aparición de lagos de brea, que son cada vez más extensos en la costa oeste. La única forma de eliminarla es mediante una bomba de antimateria que debemos llevar con sumo cuidado en nuestro largo y peligroso trayecto, evitando a los terroristas, las grandes pendientes y desniveles y el cauce de los ríos. Al llegar a nuestro destino, Logne nos recibe pero se niega a unirse a la red quiral o a las Ciudades Unidas. Aunque el juego no nos dice explícitamente qué hacer, pronto parece obvio que debemos volver junto a Mama para que convenza a su hermana. Podemos seguir la ruta que hemos establecido o ser un cafre como yo y atajar a través de la montaña nevada incluso sin la preparación necesaria, lo que gastará más de nuestra resistencia, nos moveremos más lentos y nuestros paquetes sufrirán mayor declive. Mama nos recibe con un regalo, ha convertido a nuestras esposas en un cortacuerdas, con el que acabar con los cordones umbilicales de los BTs sigilosamente. Al mencionar a Logne, su historia sale a la luz. Como su hermana no podía tener hijos, Mama ofreció su vientre. Cuando ocurrió el accidente y perdió al bebé, Mama se alejó de su hermana por su sentimiento de culpabilidad, mientras que Logne asumió que su hermana había huido con el bebé. La única forma de solucionar esta confusión es llevar a la propia Mama a Mountain Knock City. Para ello Sam debe usar el cortacuerdas para librar a Mama del BT que le ha atado a ese lugar. Sin embargo, nada más salir por la puerta, Higgs se presenta de nuevo, llevando el Kipu de Amelie y, lo que es peor, invocando a un peligroso BT que es un nuevo jefe. Nada que una docena de granadas hemáticas no puedan solucionar. Tras el aparatoso camino de vuelta a Mountain Knock City, Mama y Logne se reúnen, aunque la primera se encuentra muy debilitada. La pérdida final del bebé la ha matado. Aún así, su espíritu parece poder seguir comunicándose con Logne, como si las dos hermanas ahora compartieran el mismo cuerpo, reunidas al fin. Al despertarnos en Mountain Knock City, nuestro Bibi, que Sam ha bautizado como Lu, ha desaparecido. Deadman hace acto de presencia alertando que ha hecho pruebas a Bibi y parece que se encuentra inestable, convirtiéndose más en un bebé humano que en una herramienta, lo que impide que cumpla su función. La manera de arreglarlo supondría reiniciarlo, algo que Sam, demasiado apegado a Lu ahora, considera inhumano. Deadman se esconde por un instante en la ducha, en lo que parece un movimiento absurdo. Sam le sigue y descubre que Deadman quiere contarle un secreto, y este es el único lugar donde no pueden espiarles, aunque la escena es ciertamente incómoda. Deadman está convencido de que los experimentos con Bibi ocultan un horrible secreto y culpa a Die Harman de ello. Necesitamos más información y una red quiral más poderosa, así que nuestro siguiente objetivo es conectar a un grupo de preparacionistas científicos que habitan en las zonas más tormentosas de Mountain Knock City. Eso sí, tendremos que hacerlo sin contar con Lu para detectar a los BTs, lo que convierte nuestra solitaria experiencia previa en una aún más desoladora y miserable, recordándonos cuánto le debe Sam a este bebé. Cuando ya hemos completado todos los encargos, Deadman elige una cabaña aislada para hablar con seguridad y devolvernos a Lu, pero Logne nos llama para avisarnos de que se aproxima otra nueva tormenta. Al acercarnos a la cabaña, la tormenta se vuelve más violenta y de repente, Deadman, Lu y Sam acaban en ella. Clifford parece dispuesto a hacerse con Lu a cualquier precio, incluso en manos de Deadman.
Sam se despierta en este nuevo campo de batalla, ahora en la Segunda Guerra Mundial, y con soldados muertos más persistentes. Atravesando las alcantarillas, nos reunimos con un Deadman aterrado que nos devuelve a Luke. Nuestro objetivo es un campanario cercano, donde Clifford da órdenes a sus tropas y trata de emboscarnos continuamente. Ganada esta nueva escaramuza, Sam se despierta en una habitación subterránea. Tras una breve pesadilla donde Lou es sustituida por una horrible muñeca, Deadman nos asegura que todo está bien. Sin embargo, en sus investigaciones descubre que Sam era viudo y su mujer esperaba a un hijo al que iban a llamar Luke. La muerte de su esposa causó una explosión de la que solo él, como repatriado, sobrevivió, creando sospechas sobre él mismo tanto como sobre Bridges, la empresa en la que trabajaba. Desde entonces Sam se ha pasado años vagando solo hasta que se vio envuelto en esta misión. Aunque Sam no está muy dispuesto a abrirse y niega lo ocurrido, Deadman decide contar algo personal él mismo. Su cuerpo está hecho de un 70% de cadáveres, incapaz de tener un alma propia y siendo tan solo un cuerpo. En este mundo donde conviven los vivos y los muertos, Deadman no pertenece ni a unos ni a otros, es solo un cuerpo. Pronto nos enteramos de que otro científico al oeste, Hartman, necesita el cuerpo de Mama para estudiarlo, dado que no ha experimentado aún necrosis ni causado un cráter. Nuestra tarea es llevar el cuerpo hasta su laboratorio en las montañas. Al llegar al laboratorio, además de una amplia colección de BTs fosilizados y otros objetos extraños, Sam se encuentra a Hirman muerto, hasta que el aparato desfibrilador de su pecho lo devuelve instantáneamente a la vida. Tras perder a su familia durante una explosión de un cuerpo con necrosis, Hirman padece una condición donde por cada 21 minutos consciente su corazón se detiene y debe pasar 3 minutos en su playa, buscando a su familia. También es un experto en el pasado de la Tierra, motivo por el que estudia los pozos de brea que han surgido. Sam entrega el cuerpo de Mama para su estudio, pero Deadman dejó otro elemento allí para que Hartman lo pudiera recibir, su cordón umbilical. Hirman tiene que hacer otro de sus paros cardíacos, así que pide a Sam que le espere, encerrándole en la habitación. No creo que sea coincidencia que esta escena comparta la clase de iluminación que se asocia con las películas de su intérprete, el director Nicholas Winding Refn. La investigación de Hirtman está relacionada con la extinción de los dinosaurios y, por tanto, con buscar información sobre las distintas extinciones masivas y cómo sobrevivir a ellas. El científico nos pide que unamos a los últimos científicos preparacionistas de la zona como forma de llegar hasta un relé quiral, una antigua parada de la exploración de Amelie con Bridges que no llegó a activarse. Esta nueva zona son las más complejas del juego, con caminos muy estrechos, una numerosísima cantidad de BTs y otros obstáculos nuevos como gases tóxicos que requieren del uso de una mascarilla que consume rápidamente nuestras baterías. Cumplido nuestro cometido, volvemos al laboratorio para que Hirtman nos hable de sus investigaciones con el cordón umbilical. Resulta que no pertenece a Mama, sino a Bridget, y parece estar relacionada con la causa del Death Stranding, además de congelado en el tiempo. Hirtman teoriza que las extinciones masivas han sido causadas por entidades de extinción, individuos conectados a la playa por un cordón umbilical que ha desestabilizado las leyes naturales. Si Amelie ha heredado esta condición de su madre, es posible que Higgs la quiera para causar una nueva extinción. El camino al relé quiral implica llevar una enorme carga de materiales para completar la parada, recorriendo nieve, pozos tóxicos de brea y campamentos terroristas fuertemente vigilados. Al llegar frente a esta nueva costa, completamos la parada, pero no parece haber ningún método para que nosotros podamos cruzar hacia Edge Knox City. La solución es totalmente contraintuitiva, dejarse arrastrar por los BTs próximos en la zona para que el paisaje se convierta en un océano de brea, con grandes cetáceos tratando de hundirnos y edificios que flotan y nos sirven para una muy original sección de plataformas. Sam se despierta en la costa frente a Edge Knox City, y allí le está esperando Higgs. Resulta que el terrorista no tenía prisionera a Amelie como aseguraba esta, sino que buscaba su localización y ha estado siguiendo a Sam y a la red quiral. Higgs propone una carrera para llegar hasta ella. El camino que nos toca aquí es bastante breve y es más lineal que todo el juego, pero nos pide pasar por un embudo de BTs, incluyendo una nueva categoría de medusas explosivas. Finalmente alcanzamos el fin de la Tierra, Edge Knox City, activando por completo la red quiral a través de América. Descansar en la habitación subterránea nos lleva a pesadillas de Amelie declarándose la entidad de extinción, y cuando nos despertamos todas las alarmas parecen preparadas para la batalla final. Amelie y Higgs forman ahora parte de un gigantesco BT mientras el suelo se convierte en brea bajo nuestros pies.
contando con nuestras armas y las que los fantasmas de otros jugadores son capaces de proporcionarnos, tenemos una cruenta batalla por evitar la extinción de la especie. Aunque salgamos victoriosos, Higgs se lleva a hombros a Amelie y dispara contra Sam y Lou, obligándole a repatriarse. Sam vuelve a Edge Knock City para descansar y recuperarse, pero Fragile reaparece con un plan: usar sus poderes para ir a la playa de Amelie y capturar allí a Higgs. Sam, tan reacio al principio a dejarse ayudar, acepta de buen grado. Como es de esperar, allí está Higgs, dejando claro que, si morimos en la playa, no podremos ser repatriados, y siendo explícito en que esta es la obligatoria pelea con el jefe final de un videojuego que todo el mundo asume imprescindible. Podemos escondernos y tratar de golpear con nuestros puños y rodillas a Higgs, pero como de verdad le haremos daño es tomando en nuestras manos alguno de los paquetes dispersos por la playa y usándolo contra él. Higgs soltará su fusil para cambiarlo por un cuchillo, momento idóneo para sacar nuestra cuerda y hacerle parries, así como atarlo por la espalda varias veces. En su última fase, ya sin herramientas, los dos hombres se enfrentan a puño limpio en un pozo de brea, como el duelo a garrotazos de Goya, pero también como Liquid y Solid en Metal Gear Solid, o Ocelot y Solid en Metal Gear Solid 4. Fragile aprovecha el momento de debilidad de los dos hombres para acercarse a Higgs mientras Sam rescata a Amelie. Higgs trata de usar de nuevo sus poderes solo para descubrir que, de alguna manera, los ha perdido. Fragile también ha traído a Lou, a quien entrega a Sam y deja que este tenga su momento de privacidad con Amelie. Su hermana confiesa que realmente no estaba prisionera, pero que usaron ese argumento como la única manera de motivar a Sam a unir la red Kiral, equiparándola al acto de usar a la princesa Peach en Super Mario como objetivo a largo plazo. Aunque esta secuencia ha sido muy criticada por su aspecto más cursi, no se puede evitar que Kojima presente aquí un argumento a cómo los juegos buscan, en esas motivaciones, dotar de un sentido a nuestras acciones, aunque sean manipulándonos, que es exactamente lo que han hecho sus juegos siempre. Sam observa a lo lejos a dos personas más en la playa, Bridget y Die Harman, que lleva un revólver. Bridget se defiende invocando a Clifford y sus soldados esqueleto, que persiguen a un atormentado Die Harman. Cuando Clifford se da cuenta de la presencia de Sam y Lou, Amelie decide echar a Sam de su playa. Sam se despierta al oeste de la región central, pasado el lago de Brea. Deadman aparece para plantear que Clifford es el verdadero villano de esta historia y ha estado manipulando a Higgs, Amelie y al director. Poco después, Herman, Logne y Fragile hacen acto de presencia. Las playas parecen estar combinándose entre sí con el pico de la red Kiral, creando más caos y debilitando la habilidad de Fragile. Si creíamos que el juego estaba terminando, resulta que ahora tenemos que hacer todo el viaje de vuelta hacia Capital Knock City. Desde allí, Fragile podrá ayudar a Sam a recuperar a Amelie. El clima es peor que nunca, con constante declive y multitud de BTs, pero por el lado positivo no tenemos ya que llevar ninguna carga, y a menos que se hayan deteriorado, todas las instalaciones que hemos ido dejando en nuestro viaje al oeste son de enorme utilidad en el viaje de vuelta. Durante el regreso a Lake Knock City, Deadman nos informa que Clifford Unger era un soldado veterano que colaboró con el gobierno de los Estados Unidos en una investigación sobre la energía Kiral y los BB, ofreciendo a su propio hijo como uno de los experimentos. En algún momento, como hemos visto en varios flashbacks cada vez que nos conectábamos a Lou, Clifford decidió desertar y huir con el BB, muriendo en el proceso. Aunque podemos aprovechar este viaje para seguir haciendo entregas estándar, la verdad es que la constante lluvia supone una mayor dificultad al aumentar el desgaste de los contenedores. En cualquier caso, cuando nos estemos aproximando a Lake Knock City, una nueva tormenta nos llevará a un último y definitivo enfrentamiento con Clifford. Esta vez, el escenario recuerda más a Vietnam y los soldados de Cliff se encuentran aún más dispersos, en distintas formaciones y desde lugares donde pueden divisarnos antes que nosotros a ellos. La naturaleza más o menos abierta de este espacio hace las peleas algo más duras, sobre todo porque los recursos serán escasos, casi contados. No negaré que esta ha sido la parte más compleja del juego para mí, lo que quiere decir que es un juego muy fácil en general, por la necesidad de aprovechar cada bala y ser ágil esquivando. Cuando quedemos a solas con un malherido Clifford, este nos pide que le entreguemos a su BB. Cliff silba el comienzo de una canción que, si hemos estado practicando con la armónica que el músico nos entregó en el episodio 2,
conocemos bastante bien. Esta escena es muy importante, pero por ahora tomemos la interpretación más directa. Clifford acepta que Sam cuide de su Bibi y, en un último abrazo, su espíritu pasa a mejor vida. Así descubrimos que Die Harman sirvió a las órdenes de Cliff y se sentía en deuda con él, por lo que ayudó a Clifford y a Bibi a escapar de las instalaciones. Nos despertamos en Pornock City tratando de explicarle al holograma de Deadman lo sucedido. Por su parte, el médico forense ha encontrado un vídeo que Die Harman dejó grabado antes de ser invitado por Amelie a su playa. Al parecer se puede viajar a las playas de otras personas usando esas muñecas horrendas que hemos visto ocasionalmente como sustitutos de los BB. Die Harman suelta aquí una bomba. Nadie ha visto ni interactuado con Amelie nunca, fuera de la playa u hologramas. Y lo que es más, aunque la presidenta Bridget tenía una explicación de por qué su hija tenía un poder de máxima categoría y por ello habitaba en su propia playa, Die Harman encontró que los registros médicos de Bridget confirmaban un cáncer de útero, lo que le habría hecho infértil. Ni Amelie ni Sam son hijos de la presidenta Bridget Strand. Esto explica por qué vimos a Die Harman en la playa de Amelie tratando de matar a Bridget con el revólver. Creía que esta entidad de extinción se la ha estado jugando a todos ellos desde el principio y quería ponerle fin allí mismo. La red quiral empieza a tambalearse. Fragile hace acto de presencia para explicar que Higgs le ha confesado que Amelie era su líder y quien le dio sus poderes en primer lugar. El estado de Fragile, afectada por todos los cambios, empieza a deteriorarse, así que ya tenemos nuestra nueva entrega. Debemos llevar un contenedor de criptobios a Capital Knox City, para que Fragile se recupere. El problema es que los criptobios son muy susceptibles al agua. Lo que nos espera en este último recorrido por la costa este es toda una prueba de resistencia. Siendo el terreno más sencillo del juego, ahora se encuentra poblado por BTs de toda clase en cada esquina, incluso algún modelo como el dorado que no solemos ver a menudo. Dar un enorme rodeo por las montañas es la opción más segura, pero no evitará un último enfrentamiento con el jefe final de los BT, un cetáceo como el que encontramos en los pozos de Brea. Subiéndonos a los edificios y buscando los fantasmas de otros portadores que nos entregan sus armas, debemos tener mucho cuidado y aguantar hasta el final debido a la amplia barra de vida de este enemigo. Además, los edificios se hundirán a medida que iramos al BT. Oh, ¿y recordáis que no podíamos sumergir los criptobios? Pues buena suerte con eso. Nos recibe el equipo completo: Deadman, Logne, Harman y Fragile, aunque esta última aún se encuentra inconsciente. Un buen aperitivo de criptobios la devuelve momentáneamente entre los vivos. Fragile cree que Amelie busca atraer a Sam de nuevo a su playa y quizás puedan convencerla de detener la extinción, pero si no es así, Sam deberá disparar a Amelie, lo que le dejaría a él atrapado en la playa para siempre. Sam deja a Lou con el resto y le pide a Fragile que lo lleve hasta la playa de Amelie, por última vez. Sam se despierta en la playa de Amelie con un aire que huele a fin del mundo. Allí se encuentra Amelie con la máscara de Die Harman y su revólver, pero también Bridget. Finalmente descubrimos la verdad. Amelie y Bridget son la misma persona. Bridget Strand permitió como presidenta experimentar con la energía quiral y los BB, pero en algún momento su cuerpo y su alma se separaron y, mientras envejecía y moría en nuestro mundo, permanecía joven en la playa. Habiendo sido la causante del Death Stranding, Amelie sabe que no puede demorar su destino como entidad de extinción más tiempo. Le ha dado a Sam la última oportunidad de arreglarlo todo. Amelie le entrega la pistola y le da la espalda. Ahora, si hemos estado prestando atención al juego, sabemos que dispararle con el revólver de Die Harman no va a hacer nada, que incluso es contraproducente porque causa la extinción de la humanidad al instante. En lugar de eso, debemos desequipar el arma y correr a abrazarla. Amelie da las gracias a Sam por recordarle lo que es sentirse conectada a los demás y lo abandona. Nos despertamos entonces atrapados para siempre en la playa, ni vivos ni muertos.
interminable mientras los créditos empiezan a aparecer. Cada vez que Sam corre y se agota, escuchamos un poco más de la historia de Amélie. Así aprendemos que fue Amélie quien encontró el feto de Sam muerto en su playa y decidió darle sus poderes de repatriación y adoptarlo como Sam Strand. Los créditos finales vuelven a empezar. Ahora ni tan siquiera tenemos más conversación con Amélie cuando corremos y nos agotamos. Estamos profundamente solos, sin nada que hacer ni a dónde ir. Sam recoge el revólver de Die Harman y hace lo único que puede hacer. Pero no funciona. De repente las voces de los vivos llegan a nosotros. 5 sombras de las 5 extinciones masivas anteriores nos observan, igual que los 5 amigos que dejamos atrás. Al acercarnos, Deadman nos arrastra hasta el fondo del mar y somos repatriados. Die Harman ha adoptado el papel del nuevo presidente de las Ciudades Unidas y de Bridges, aunque todo se ha basado en mantener la mentira de que Bridget Strand buscaba reconstruir el país. Sam no soporta el cinismo y abandona la rueda de prensa solo para que Deadman le aborde por el pasillo. Deadman nos detalla cómo usaron el cordón umbilical de Bridget y buscaron durante un mes con sus poderes combinados. Al final, lo que les llevó a encontrar a Sam fue, paradójicamente, el revólver de Die Harman. El susodicho hace acto de presencia para confesar, arrepentido, que fue él el responsable de que Cliff muriera cuando huyó con el feto de Sam. Aunque Sam puede perdonar a Die Harman, no puede volver a confiar en una institución como esta. Deadman nos avisa de que Lou está al límite de su vida y debe ser incinerado. Esto es, ahora sí, de verdad, la última misión, un espejo de nuestro primer encargo para Bridges. Antes de partir, Fragile nos informa de que no mató a Hicks y probablemente lo dejó escapar, viéndolo como a un hombre roto. Fragile ofrece a Sam que trabaje para ella, pero Sam, aun habiendo recuperado algo de confianza en la gente, todavía siente que no puede estar con los demás sin herirles. Emprendemos nuestra ruta al incinerador con paso decisivo y sin sobresaltos. Un flashback nos muestra lo realmente sucedido con Cliff, ahora al completo. Die Harman le dio el revólver y le pidió que escapara de las instalaciones de Bridges con el feto de Sam. Cliff murió, pero el feto también, lo que le llevó a ser encontrado en la playa por Amélie, repatriado y adoptado para convertirse en el Sam que conocemos. Por eso era el único capaz de sobrevivir una y otra vez. Sam deja el cuerpo de Lou en el incinerador y recibimos nuestra recompensa por la misión, pero Sam no quiere dejar ir a Lou. A pesar de que sabe que no hay posibilidades de que sobreviva y que sacar al feto de su útero artificial lo convertiría en un renegado de Bridges, lo hace sin dudarlo. El bebé parece morir, pero, como un milagro, abre los ojos y respira. Sam y Lou, o mejor dicho, Luis, salen al exterior del incinerador. Está lloviendo, pero esta no es la lluvia del declive. Esta es una lluvia normal, que les lava y renueva. Esto es un nuevo día. Y ahora sí, ahora créditos. Por supuesto, aún podemos continuar jugando y completar todos los logros y encargos que nos quedaron. Contextualizado como un momento 2 semanas antes de la rueda de prensa de Die Harman, podemos visitar el refugio de Peter, aquel preparacionista que nos pedía tantas pizzas, para descubrir que ese era el verdadero nombre de Hicks, y que perdió la cabeza al obsesionarse con Amélie después de años de trauma por una infancia infeliz. También tenemos un nuevo encargo en la fábrica abandonada, uno que inevitablemente nos pide infiltrarnos con sigilo, en un muy orgulloso guiño a la saga Metal Gear. Nuestra recompensa es descubrir que la fábrica abandonada pertenecía a Coffin, una mujer que también renegó de Bridges y se llevó a varios BBs con ella, adoptando en el proceso tanto a Fragile como a Hicks. Si salimos al exterior por unas escaleras, aparecemos en lo alto de la montaña, en aquel misterioso cementerio del primer capítulo. Lo que siga después será nuestra insistencia en jugar más horas y ayudar a otros jugadores, pero la continuación de la historia tendrá que esperar a la anunciada secuela. Because I don't think cinematic ideas come linear. They are oblique. It's like playing billiards. You have to bounce here to get there. You don't see a door and then you design that door. You see a door and then you say, of course he did it like that. I'm going to do the window like that or something. You know? Desde que conocemos el proyecto, la primera pregunta que nos ha surgido a todos es ¿qué coño es Death Stranding? En concreto, ¿qué clase de juego es? La fidelidad forzosa de Kojima a la saga Metal Gear lo encasilló en la acción y el sigilo en tercera persona y parecía llevar un tiempo queriendo romper con ello.
De hecho, el tono forzosamente pacifista y conciliador con el que se presenta el juego lo plantea como una manera aún más obvia de que el jugador reconozca el humanismo de Kojima y no se identifique con la glorificación de la guerra o las instituciones. Pero su estilo de peregrinación y multijugador asimétrico recuerda inevitablemente a Journey, un juego mucho más conciso, minimalista y abierto que resolvía similares intenciones con una elegancia casi insultante. En comparación, Death Stranding es un largo mosaico de barroquismo, un cúmulo de referencias que, si bien se elevan sobre el material y cobran un enorme peso emocional por sí mismas, resultan algo más impenetrables para los jugadores que desconozcan la obra de Kojima. Además, ya llevábamos una larga tradición de juegos basados en la escolta de una figura más frágil desde que el inolvidable Ico hiciera uso de un botón exclusivo para tomar de la mano a una muchacha prisionera. Esto derivó en esa notable dependencia de nuestra escolta, con ayuda mutua, que vemos en títulos como Bioshock Infinity, The Last of Us, God of War 2018, entre muchos otros. Podemos retrotraernos aún más, dada la naturaleza infantil de Bibi en nuestra aventura, y recordar los llantos desesperados de Super Mario World 2 Yoshi Island, y cómo el juego convertía al bebé Mario en una especie de testigo en una carrera de relevos de Yoshis. Sin embargo, nuestro acompañante es presentado más como una herramienta que como un ser vivo, dada su naturaleza de nonato. Parte de la historia busca que vayamos poco a poco, como Sam, abriéndonos a él como un ser humano y a alguien bajo nuestra responsabilidad, pero rara vez supone una molestia y en cambio es especialmente útil. Toda la imaginería en torno a úteros artificiales y fetos de 28 semanas es tan excesiva que cobra un protagonismo propio, uno que inevitablemente no podemos eludir. ¿Cuál es la posición del mundo de Death Stranding sobre el aborto? Why don't we just find baby Thanos, and... No digo ya la de Kojima, sino la del propio mundo del juego, donde los bebés son herramientas con fechas de caducidad y las madres permanecen inertes, bajo muerte cerebral, en un laboratorio. El acto de liberación de Cliff o Sam, renegando de las instituciones, nos deja caer que no aprueban ese utilitarismo de una vida humana, pero es extraño que el juego jamás aborde esa autonomía del cuerpo. De hecho, podría decirse que refuerza aún más la subordinación al proteger al feto, y situar a varias mujeres en una relación ajena con sus cuerpos. Bridget y Amelie se nos presentan atrapadas por su propia carne, igual que la vejez prematura que afecta al físico de Fragile, o como Logne y Mama conviven bajo el mismo cuerpo como si compartieran un simple apartamento. No hace falta decir que algunos de los patinazos más sonados de Kojima tienen que ver con la cosificación de las mujeres en sus juegos, siendo los ejemplos más notables una mecánica de acoso en Policenaut o el personaje de Kiet en Metal Gear Solid 5. A veces las buenas intenciones de Kojima suelen darse de frente no ya con sus propias limitaciones, sino con el contexto de la cultura japonesa. Notable aquí es el caso de uno de los documentos que podemos leer sobre la sexualidad en el mundo de Death Stranding, que presenta la sexualidad como una consecuencia de una sociedad aislada, en clara alusión a la baja natalidad japonesa. También describe algunas inclinaciones sexuales como preferencias voluntarias, algo que acabó siendo modificado en el Director's Cut. También puede entenderse la fijación en el cuerpo de Kojima como un ejemplo de vulnerabilidad que humaniza, aunque no siempre acierte. Es verdad que no tiene demasiado problema en sexualizar a Norman Reedus, pero no es menos cierto que gran parte de esa obsesión por su físico, sus gestos naturales, sus excreciones como armas, su resistencia física, es una cuestión puramente mecánica. Sam es nuestro vehículo, y como todo vehículo, requiere de mantenerse con su integridad física intacta, pues de su condición depende su utilidad. Así, tomando modelos como QWOP o Sexy Hiking, Death Stranding nos pone como mecánica principal manejar el cuerpo y la estabilidad de Sam frente al hostil terreno. Kojima ya había mostrado un largo interés en simular el peso de los cuerpos y de nuestras actividades físicas desde el primer Metal Gear Solid, ahondando más en ello en las posteriores entregas, obligándonos a arrastrarnos, a orinar, a comer o descansar, plenamente conscientes del peso de esas acciones. Y podría decirse que hay toda una escuela de diseño, quizás algo minusvalorada, que habla de esa exactitud por el movimiento físico. Pensemos en los movimientos precisos del primer Prince of Persia o Tomb Raider, cuyas entregas posteriores han renunciado a mantenerse por miedo a que resultaran demasiado escollo para jugadores más casuales. Es en el entorno donde se pone un mayor énfasis habitualmente. No es difícil hacer la comparación entre el papel de Sam en Death Stranding y el del protagonista de Stalker de Andrei Tarkovsky, recorriendo un paisaje hermoso pero maldito y lleno de fantasmas, tan peligroso que solo unos pocos pueden navegarlo sin tomar riesgos. La propia saga de videojuegos Stalker ahonda en esa misma relación de navegación del entorno, aunque desde un punto de vista más cínico y desencantado propio del Slavjank. En cambio, Kojima parece más inspirado por un puro amor por la naturaleza como algo que apreciar desde el presente,
emparejado por su amor por la obra del mangaka Jiro Taniguchi, que también explora a menudo la relación del hombre y la naturaleza desde una perspectiva más inspiradora. Se atribuye, como un meme, a Todd Howard la frase «¿Ves esa montaña? Puedes subirla», durante la promoción de The Elder Scrolls V Skyrim en 2010. Aunque en algún momento menciona de pasada la posibilidad de escalar de las montañas, la frase literal nunca es pronunciada, a menos que yo haya encontrado. Desde entonces, la he visto atribuida erróneamente a Eiji Aonuma a tenor de Breath of the Wild, o al propio Kojima con Death Stranding. Pero solo en este último adquiere un verdadero significado. Subir una montaña en este juego es mucho más complejo y requiere un mínimo pero realista conocimiento de la elevación del terreno, o de preparación de cuerdas de escalada y escaleras para proceder sin incidentes. Toda la zona montañosa al final de la región central es una experiencia tan agotadora como mágica, cuando, en nuestro regreso, nos reciben las auroras boreales. Por muchos obstáculos que se nos pongan en el camino, largos momentos de Death Stranding buscan intencionadamente ser momentos de relajación zen. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis hablando de un juego no muy conocido, Solar Winds. Es un juego de rol espacial de 1993 desarrollado casi en solitario por James Smoltz, futuro diseñador de Unreal. Siguiendo la estela de Star Control 2, aunque mucho más modesto, este pequeño juego me fascinaba en mi infancia. Uno de los primeros encuentros con alienígenas que teníamos nos ofrecía unas coordenadas de su distante planeta. Llegar hasta ese planeta suponía viajar en una misma dirección de pantalla durante muchísimo tiempo, algo casi similar al famoso Desert Bus. No había mucho que observar en ese viaje, pero el misterio de realmente encontrarnos algo en esas coordenadas suponía un aliciente suficiente y ofrecía mucho tiempo para la reflexión. Algo similar ocurría con el más reciente Automaton Lang, en su idea de un plataformas casi vacío, desprovisto de vida, una sensación de soledad pero también de intimidad, de hacer aquello que la mayoría de actividades hoy en día no nos permiten, prescindir de constantes estímulos. Solo los melancólicos temas sonoros, cuyos títulos nos anuncian en pantalla que nos espera un buen tramo de caminata sin descanso, otorgan un deseo de mostrarse en toda su vulnerabilidad emocional que tampoco vemos presente en el mainstream de la industria. La interfaz, por el contrario, es particularmente obtusa, repitiendo información, manipulando la jerarquía visual, no tanto como para ser indescifrable, pero sí como para abrumar al más veterano. Muchos de los recursos de la interfaz se encuentran tan escondidos que parece a propósito, y la manera en la que el juego toma datos y nos califica es intencionadamente extraña e ingente. Los efectos de sonido, en cambio, parecen específicamente diseñados para proporcionar dosis de dopamina como a perros de Pavlov. Sin duda, una herencia de los Metal Gear, que proporcionaban la satisfacción necesaria, incluso cuando durante el camino aspiramos al silencio. Solo nosotros y la carretera. Lo que vamos haciendo literalmente con nuestros pasos, las huellas acumuladas de todos los jugadores que han escogido esa misma ruta, antes recordándonos la obsesión de Kojima por el legado que dejamos atrás. Construimos caminos improvisados como en una partida de Carcassonne, o Dorfromantik, o como buscando descongestionar el tráfico en Cities Skylines. Ahora bien, ¿era necesario que la historia tuviera que cubrir los más de 4.000 kilómetros de distancia entre la costa este y oeste de Estados Unidos? Porque el mapa del juego no supera los 800 kilómetros, una distancia suficiente para ir de Washington a Indianápolis. La totalidad del camino francés desde Roncesvalles hasta Compostela. En esa desproporción de la escala se pierde parte del interés de Kojima por la fisicidad del camino. No es una distancia real. Caminamos sobre un símbolo o una metáfora. Lo que sustrae de la experiencia al mostrar su carácter artificial. Esta artificiosidad sobre la que llama la atención Kojima ya la comentamos en este mismo canal, hablando de Snatcher, y sus habituales rupturas de la cuarta pared. Aquí quizás integradas de una manera, digamos, más orgánica. Pero inevitablemente uno solo puede soñar con un Death Stranding que no tuviera que verse reducido por miedo a agotar la paciencia del jugador. Un juego que de verdad nos permitiera recorrer cada milla de América de costa a costa, para nuestro relax, por el simple placer de caminar. Rebajar la escala a las medidas reales del mapa puede que sea suficiente para las ambiciones del proyecto. Aunque sigo creyendo que caminar en completa soledad durante 800 kilómetros reales hubiera transmitido mucho mejor esa desesperación que recorrer la misma distancia y que trate de hacernos creer que es casi 5 veces mayor. Aunque quizás el juego se habría hecho insufrible para muchos, hubiera sido una pasión para otros tantos. Durante mi partida pensaba a menudo lo que Jackie Crouchaud denominó
Post-Dad Games. Dad games as a genre started as rather dry train and flight and truck simulators aimed at retired machine operators who want to wallow in nostalgia for the days when they didn't have to be around their fucking kids all the time. But inevitably, as the audience for standard video games aged and became parents themselves, the dad game evolved to cater more to them and combine the honest, productive, hard graft of the work simulator with the more traditionally gamey elements of fantasy, skill, challenge, and narrative. So now it's not just forklift operating, it's forklift operating in Narnia, where the princess gets executed if we don't move all the boxes of tampons fast enough. Papers, Please, Elite Dangerous, Viscera Cleanup Detail, all titles I would classify as post-dad games, and all games that I like, being a dad and having many of the qualities of a post. Juegos que intencionadamente buscan actividades rutinarias no muy diferentes de, por ejemplo, los populares juegos de simulación de granjas. Pensemos en Eurotruck Simulator, o incluso en Power Wash Simulator, una, digamos, erótica de la aptitud, donde disfrutamos la fantasía de hacer un trabajo bien hecho de la forma más eficiente posible. Pocas cosas ilustran esta erótica de la aptitud como las secuencias de montajes de series como Breaking Bad o Better Call Saul, donde se ven a sus personajes reunir herramientas, tomar medidas, hacer cálculos o elaborar proyectos con una enorme meticulosidad, convirtiendo el trabajo manual en algo satisfactorio y motivo de orgullo. El niño que hace castillos en la arena. El domingo que dedicas al bricolaje y a la jardinería. El forjado a fuego de los videojuegos. Overall, it will kill. Nuestro trabajo se suma al de cientos de jugadores para formar un paisaje propio, construcciones que aparecen y van decayendo si no nos las mantenemos o construimos sustitutos. Pronto el paisaje desolado va siendo conquistado, lleno de elementos que nos son útiles pero que también muestran nuestros problemas para equilibrar y respetar el medio ambiente. Lo único que impide que América se convierta en una gigantesca ciudad amurallada de Kowloon es que la naturaleza no lo va a permitir. Cuando ningún rastro de nosotros quede sobre la Tierra, la naturaleza seguirá ahí, indiferente, como si solo hubiéramos sido un sueño. Por supuesto, no podemos pasar por alto las raíces cinéfilas que impregnan el juego. Nadie puede desprenderse la idea de que esta es la mejor versión posible de The Postman, la alucinada novela de David Brin o el patriotismo exacerbado de la película de Kevin Costner. Pero para mí tiene más en común con el Cyborg de Albert Pyun, donde solo aquellos hombres que han trascendido su humanidad pueden caminar por una tierra irradiada llevando medicinas. De un modo mucho menos glamuroso que una superproducción de Hollywood en una vena similar, como El libro de Eli y su más que confuso mensaje de sincretismo cultural. En los varios momentos en los que portamos bombas peligrosas entre nuestro cargamento, cada paso cobra la misma intensidad que los personajes del Salario del Miedo transportando un camión de nitroglicerina a través de los Andes. Siempre hemos dependido de los mensajeros. Más allá de la premisa y el loop principal tienen el suficientemente gancho para mantener la paciencia de los jugadores, lo que ha sido ampliamente criticado es la historia en sí. No es que no estemos acostumbrados a los rocambolescos giros de guión de Kojima, pero hay una diferencia sustancial cuando están al servicio de una obra pulp inspirada en el cine de espías, donde los nombres estrafalarios, la sexualización gratuita y la hipérbole narrativa son casi algo esperado, que frente a Death Stranding, que con todo su sentido del humor, se presenta en términos de ciencia ficción relativamente seria. Casi próximo a algo como, Dios me perdone, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, no tiene el mismo privilegio para tratarlo de ese modo tan liviano. Cabría decirse que es un problema principalmente de ritmo. La saturación de conceptos y nombres en las primeras horas busca ser abrumadora para ir relajándose a medida que avanza la trama, pero la reiteración de elementos y la manera en la que todas las explicaciones, necesarias o no, se agolpan en las últimas horas del juego resultan demasiado excesivo incluso dentro de los parámetros de Kojima. Cada vez que abandonamos un refugio, somos testigos de un flashback distinto desde el punto de vista de Vivi observando a Clifford. Esta familiaridad es intrigante primero, y ayuda en los distintos combates que mantenemos con Clifford para entender su posición. Pero todo lo que podíamos deducir de ellos queda aún más cristalino con la confesión posterior de Dai Harman que, si bien un excelente trabajo autoral del veterano Tommy Earl Jenkins, hace aún más explícito lo que podría haberse inferido sin esa intervención. Aún así, es necesaria para finalizar el arco del personaje. Lo que ocurre es que el siguiente capítulo tenemos una reconstrucción completa del flashback, esta vez presentes como un fantasma al que Cliff parece poder ver en sus últimos momentos de vida. Pese a que cada intervención aporta una pequeña pieza del puzzle, para cuando llegamos al final hemos recorrido la misma escena tantas veces con muy ligeros añadidos como para justificar esa extensión. Los diálogos son otro asunto aparte. Yeah. Like Mario and Princess Peach. Igual de reiterativos y a la vez perdidos en su propia jerga. No resulta fácil presentar todos los conceptos mecánicos e interactivos que ofrece el juego de manera natural, pero la consecuencia inevitable es que hace este mundo mucho menos verosímil. A veces se ha acusado, desde al menos Metal Gear Solid 4, que la calidad de la escritura de Kojima ha caído en la ausencia de su coescritor Tomokazu Fukushima,
Esta atribución, que casi sugiere que Fukushima es el verdadero talento en el éxito de Kojima, es completamente falsa. Si bien algunas restricciones han podido ser beneficiosas para su manera de concebir historias, son indudablemente suyas en cuanto a que tienen la palabra final. Death Stranding cuenta con 2 coescritores, Kenji Yano, responsable de Cyberpunk 2077, y Shuyo Murata, que también escribe textos adicionales para los juegos de Kojima, desde al menos Metal Gear Solid 2. Mucha atención se ha puesto sobre el hecho de que el juego fuese pensado desde un primer momento para ser lanzado en inglés como idioma original y que el temor a perder algo en la traducción haya llevado a exageradas aclaraciones por parte de los personajes, así como a perder gran parte de los juegos de palabras bilingües que ya son habituales en su estilo, pero que resultarían exóticos en japonés y simplistas para un inglés nativo. Por mucho que nos parezcan ridículos los nombres de los personajes en Death Stranding, al menos hay una razón. En el colapso social, los apellidos pasan a ser profesiones y se cambian con la facilidad con la que uno cambia de actividad. Deadman, por ejemplo, carece de nombre porque es un humano sin familia ni alma, y tanto Die Harman, Hirman y Hicks usan seudónimos para dejar atrás su pasado. Sam es Sam Porter cuando lo conocemos, Sam Porter Bridges mientras trabaja para las Ciudades Unidas y Sam Strand cuando es el hijo de la presidenta Bridges. Lo que demuestran estos problemas es, sobre todo, una inseguridad por parte de Kojima. Quizás por ser su primer vuelo en solitario lejos de Konami en todo este tiempo, o quizás por este síndrome de George Lucas con las precuelas, donde nadie parecía dispuesto a decirle que no a cada ocurrencia. Una visión íntegra y honesta, sí, pero con la inevitable sensación de que está calentando demasiado la oreja. Y aceptémoslo, incluso mi resumen de la trama en este vídeo es un poco más peñazo de lo normal, pero así es el juego. Es evidente que la intención de Kojima era no solo expandir sus ideas sobre pacifismo, humanismo y cuidados mutuos, como afrontar directamente los peligros de movimientos como el Brexit o la elección de Donald Trump, a quien se le hace una nada velada referencia. Tampoco es imposible ver aquí como la teoría del Internet muerto, que predice una red tomada por bots y desinformación hasta el punto de volverse inútil, alerta de algunos peligros de desconectarnos por completo de la sociedad. Una preocupación que, como todo el mundo sabe, ya estaba presente en Metal Gear Solid 2. La coincidencia de que la versión de PC saliese al comienzo de la pandemia de COVID le volvió a preferir elogios como autor visionario. Kojima ha insistido que le molesta el carácter predictivo que se le otorga a su ficción, quizás porque aspira a que su mensaje sea universal y atemporal, y no fijado a eventos concretos. Entonces repetimos, ¿qué es Death Stranding? No tanto un género nuevo en la medida en la que el valor taxonómico hoy parece medirse sobre su viabilidad económica. Es más que nada un juego de Kojima, y si preferimos la definición de Yassi Crouchaw, un post-that game. Un juego hecho desde la necesidad de una exploración introspectiva hacia su obra y hacia sus objetivos, pero que no puede renunciar a un sentido del espectáculo que invoque la ciencia ficción trascendentalista de Tarkovsky o Kubrick. Pocas figuras en el mundo del arte comparten esa doble identidad de estrella de rock que mueve a las masas y autor experimental que inspira a sus colegas de oficio. But I'm good friends with Mark Frost, and Mark said to me something that I believe is true of Kojima too. He said, you know, David is unironic. He said, people think David is ironic, but he isn't. He actually loves that little bluebird singing at the end of Blue Velvet, and he really believes in the goodness of pie and coffee. And he's not being meta. He really has the two things, the weirdest mind and the most wholesome mind. And I think Kojima emotionally is quirky. It's not that he's ironic. I think he's the same as Lynch. He believes in the possibility of love and humanity, but he also believes in the coolness of brutality or the spectacle of machines destroying buildings. Like he's made of all these things, and he's not afraid to juxtapose them. Mi experiencia con Death Stranding ha sido extremadamente positiva, si bien hubiera deseado una mejor exposición de su narración. Lo principal, de instante a instante, es increíblemente reconfortante y hermoso, lleno de una apreciación por la vida y lo táctil, rara vez vista en obras digitales. No puedo más que evitar caer preso de imágenes que me recuerdan a mi familia, de profesión marinera, con un protagonista con afenfosfobia o mis múltiples excursiones como senderista. No he querido que se acabara y de hecho aún sigo jugando, haciendo misiones esperando que nuevos jugadores puedan encontrarse en su primera partida con la ayuda que necesitan. Kojima quería que estuviéramos más conectados, y la forma de conseguirlo no es solo diciéndonoslo de viva voz, sino haciendo que encontremos en nosotros mismos la satisfacción de ser de ayuda para los demás. Espero que este vídeo, que tanto tiempo me ha llevado, también os sea de ayuda. Sigamos los pasos de artistas valientes que no temen en mostrarse imperfectos y vulnerables,
y preocupémonos por perpetuar esos lazos. Hasta entonces, os estaré esperando en la playa.